Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Hay frases como esta: hoy la cárcel en Chile es para todos los actores involucrados solo un espacio de dolor, desesperanza, injusticia y profunda decepción. Quien dijo esto es Joe González, que es el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. Recordemos que los funcionarios iniciaron una huelga de hambre líquida ayer para exigir mejoras en su trabajo. ¿Cómo está, Joe? Muy buenas tardes. Esta frase que acabo de leer me hace pensar a mí, bueno, ¿no se respetan los derechos humanos de los gendarmes en las cárceles? Buenas tardes, Cecilia. Efectivamente, históricamente los gendarmes chilenos hemos sido postergados por el Estado y por los gobiernos de turno. Nunca ha existido un interés genuino de parte de la autoridad para abordar la histórica crisis que afecta al sistema penitenciario. Nosotros hemos sido vapuleados por la autoridad de turno, hemos sido relegados a un último lugar del circuito de seguridad pública, cuando somos integrantes. Nosotros somos tan fundamentales como carabineros, investigaciones, fiscales, abogados. No entendemos cuando se tramitan leyes o cuando se estructuran políticas públicas respecto a la seguridad pública, ¿cierto? Y no se ha considerado gendarmería como tal en toda su dimensión: infraestructura, personal, población penal, profesionales. Realmente nos resulta paradójico que no sea así en un Estado moderno y democrático. Hace poco se habló mucho de gendarmería a propósito de los informes que entregaron ustedes y que después la justicia, a partir de esos informes, que si bien no eran vinculantes, pero sirvieron seguramente como un insumo, dejaron en libertad a tantas personas que en libertad condicional, y fue muy polémico el asunto. ¿Ustedes creen que hay una incomprensión de la sociedad a la labor que ustedes realizan, y qué autocrítica también se hacen respecto a hechos como estos, o que se les escape un preso, en fin? Bueno, yo creo que hay un total desconocimiento de la sociedad e incluso de la autoridad política respecto a lo que sucede en gendarmería, o lo que significa gendarmería como una institución integrante de un aparato estatal que tiene la labor de custodiar, atender, vigilar y rehabilitar a las personas privadas de libertad. Nosotros lo único que recibimos permanentemente son cuestionamientos, pero nunca reconocimiento. Nunca reconocimiento. ¿Por qué no nos describe cómo es la realidad, el día a día de un gendarme en las cárceles, que la mayoría tienen, ¿no es cierto?, sufren de hacinamiento, una superpoblación, y cómo es la relación con los internos? Bueno, aquí paradójicamente, cuando se habla de hacinamiento de la población penal, ese hacinamiento incluso también nos atañe a nosotros. Es decir, en las unidades penales, el personal que tiene que habitar obligatoriamente, ¿cierto?, por estos turnos inhumanos que todavía persisten en gendarmería. Díganos, ¿cuál es el turno? Bueno, nuestros funcionarios más jóvenes todavía trabajan en un sistema que viene incluso de los años cuando gendarmería, ¿cierto?, se estructuró en este país. Estamos hablando del año 1800 y tanto, cuando nace la cárcel en Chile. ¿Qué turno es? Son turnos en donde los funcionarios están prácticamente en igualdad de condiciones que la población penal, 10, 15, 20 días sin poder salir de las unidades penales. Eso todavía existe. Nosotros hemos hecho un estudio respecto a todas las leyes o reglamentos que han habido desde que Gendarmería o el Servicio de Prisiones o los guardias de cárceles fueron instituidos en nuestro país, y créame que no ha variado un ápice las condiciones de trabajo. Y eso humanamente, por ejemplo, a usted, ¿cómo le afecta? En estos días ha sido ¿qué ha sido lo más duro? ¿Darse cuenta que no son escuchados, o la indiferencia de la ciudadanía? ¿Qué? Exactamente, saber que somos ciudadanos también como cualquiera, y en definitiva no parece que a nadie le importa eso. Eso es la verdad, es lo que sentimos los gendarmes en general. Sentimos que única y exclusivamente servimos para ser los receptores de lo que la sociedad no quiere hacerse cargo, que son las personas que cometen delitos. Y ahí también hay una falsa concepción de lo que es, ¿cierto?, el paradigma de la prevención del delito.
cuando no se entiende que hay que hacer políticas públicas coherentes, en donde no solamente la cárcel es una solución, sino también la correcta distribución del ingreso, el acceso a la educación y otras medidas que solamente alcanzan a cierta parte de la población de nuestro país y no al 100%. Estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Joe González. Recordemos que los funcionarios de Gendarmería iniciaron una huelga de hambre líquida para exigir mejoras en su trabajo. Por ejemplo, ¿mejora en el salario? No, nosotros no estamos pidiendo mejoras salariales. ¿Mejoras en las condiciones de trabajo? Condiciones, carrera funcionaria, proyecciones laborales, eso estamos pidiendo. ¿Por qué no piden mejora del salario? ¿Están conformes con lo que ganan? No estamos conformes. Evidentemente deberíamos recibir otro reconocimiento, pero nosotros estamos bastante claros de las condiciones que está atravesando nuestro país en materia económica, social y política. Por ende, no vamos a levantar una bandera de lucha por una mejora salarial, pero sí por lo que en justicia nos corresponde. Uh-huh. Ahora, respecto a la vida diaria de ustedes dentro de un penal, el tema de la seguridad, por ejemplo, tal vez algún día va a salir un gendarme muerto por una víctima de un ataque de un interno porque hace parte de la vida de una cárcel. ¿Ustedes corren ese tipo de riesgo? Por supuesto, nosotros nos enfrentamos a situaciones que podrían ser inclusive sacadas de la época medieval o inclusive antes, en donde hay internos, ¿cierto?, que utilizan lanzas para pelear entre ellos, para agredir al personal, agua caliente, termos. Entonces son cosas que en definitiva no venden, porque nosotros vemos que cuando a un carabinero lo agreden, ¿cierto?, todo el mundo sale defendiendo y haciendo un montón de aseveraciones de lo mal que están, pero si se agrega un gendarme no es noticia. ¿Será también porque no vende, digamos, en el sentido de la adhesión ciudadana lo que pasa dentro de las cárceles? Porque con el tema de la delincuencia, en fin, se tiende a pensar, bueno, que se pudran en la cárcel, hay una cierta indiferencia a ese mundo, a ese universo. Efectivamente, porque a la ciudadanía y a los políticos en general lo único que les preocupa es responder a esta sensación que existe hoy en la población de una inseguridad, pero no se preocupan de que esas personas que ellos están ingresando irresponsablemente a veces a la cárcel van a volver a la sociedad y van a volver peor de lo que ingresaron. Ahora, Joe, usted también me deberá aceptar que hay irregularidades en el comportamiento a veces de funcionarios de gendarmería cuando uno sabe que son cómplices porque entró droga o porque entraron los celulares o porque, en fin, como en todas partes habrá buenos y malos. Eso... ¿Qué me podría comentar sobre eso? Bueno, esa es una realidad que nosotros no podemos desconocer, es efectivo y bueno, en todo orden de cosas, usted lo ha dicho, hay buenos y malos, gente que está comprometida, gente que no está comprometida y nosotros indudablemente no podemos ser la excepción y eso va a seguir sucediendo. Lo bueno es que nosotros somos casi 20.000 funcionarios y es una minoría la que comete este tipo de ilícitos que son duramente condenados por nosotros mismos. ¿20.000 funcionarios para cuidar a cuántos internos? 100.000, ¿cierto? 50.000 en el sistema cerrado, es decir, la cárcel propiamente tal, y otros 50.000 más o menos en las medidas alternativas de la reclusión. ¿Por qué tuvieron que llegar a este extremo de una huelga de hambre líquida? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, porque nosotros llevamos años y años tratando de que nos escuchen, tratando de que entiendan que Gendarmería y su personal no tiene ningún futuro laboral, proyección de carrera. Hoy la realidad es nuestras proyecciones nos dicen que funcionarios van a estar hasta 17 años en un mismo grado, algunos ya llevan 15 años en un mismo grado y la carrera es de 30 años y nosotros tenemos que, en el escalafón hay 10 grados, o sea no hay proyección de vida, no hay proyección de formar familia. La realidad, por ejemplo, del norte, Antofagasta, zona minera, un gendarme con lo que gana recién egresado de la escuela y con esa misma renta manteniéndola 15 años o más, no puede tener vida familiar, es imposible, no le alcanza para pagar un arriendo, no le alcanza para tener una casa. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un gendarme? 400.000 pesos recién egresado. Uh-huh. ¿Y qué formación deben tener para llegar a ser gendarme? ¿Cuántos años? 1 año. ¿Un año en la escuela de gendarmería? En la escuela de gendarmería. No es mucho, 1 año.
Claro, no es mucho, pero lo que sí nosotros podemos dar cuenta es que nuestro personal en general, en especial nuestra planta, muchos de ellos, y me incluyo, tenemos títulos profesionales, algunos unos posgrados, otros están digamos, estudiando, por lo tanto la profesionalización viene de parte del funcionario, no de la institución o del Estado en este caso. Ahora, antes de llegar a esta decisión de hacer una huelga de hambre líquida, me imagino que ustedes intentaron conversaciones con la autoridad. Por supuesto, hay que recordar que el año pasado, en octubre, nosotros también levantamos una movilización, Sí. se establecieron algunos protocolos de acuerdo, no fueron cumplidos. ¿Cómo cuáles? Bueno, trabajar en las demandas que nosotros hemos planteado, Ya. carrera funcionaria, estabilidad laboral. ¿Cero cumplimiento? Cero cumplimiento. Y ahora teníamos, ¿cierto?, la percepción de que podría haber ingresado un proyecto de ley, pero teníamos la información de que si es cierta o no lo puedo decir, pero me parece que la señora ministra de Justicia tiene algunas pretensiones parlamentarias y por ende habría ido alguna traba para ejecutar algunos proyectos y mejoras. ¿Cómo eso? A ver. Bueno, lo que siempre sucede, que parece que algunas personas no se conforman con algunos cargos y quieren optar a otros y no se preocupan de hacer la pega que les corresponde en el cargo que están actualmente ocupando y que están por un mandato superior, que es un mandato que le otorga la Presidencia de la República. Entonces nos preocupa que sea así. O sea, usted se refiere, ¿no es cierto?, a ciertas aspiraciones de la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Es la información que tenemos, reitero, no la puedo confirmar al 100%, Ujú. pero si hay alguna traba para ingresar a estos proyectos o para conversar con nosotros es porque puede haber algo de cierto y nos preocupa que nuevamente nuestra institución sea relegada por intereses netamente políticos. Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, conversando con nosotros a propósito de esta huelga. ¿Qué significa en lo concreto? ¿Hay más inseguridad en las cárceles a partir del momento que ustedes están en huelga? ¿O cómo hacen para garantizar que no va a haber ningún tipo de, no sé, un descuido en el cuidado de los presos? Bueno, nosotros con esta acción inclusive somos mucho más responsables que llamando a un paro nacional. Acá nosotros como dirigentes hemos asumido el riesgo y los costos de iniciar esta huelga para tratar de ir, digamos, evitando la confrontación nacional que efectivamente no beneficia a nadie. Por lo tanto, están garantizados todos los derechos de la población penal, la seguridad, alimentación, salud. En eso, bajo ningún punto de vista, se va a poner en riesgo. ¿Cuál es la reacción de los internos cuando ustedes tienen este tipo de acciones como una huelga que reivindican mejoras? ¿Hay cierta solidaridad o son enemigos permanentes los gendarmes con los internos? Créame que hay apoyo. Siempre ha habido apoyo, inclusive con intenciones de manifestarse ellos mismos, ¿ya? Porque entienda que nosotros no somos enemigos de los reos, nosotros convivimos a diario con ellos, e inclusive se producen algunos lazos, digamos, de confianza. Muchas veces nosotros somos los consejeros en algunos temas de vida de la población penal, de las personas que están privadas de libertad, escuchamos sus penas, escuchamos sus necesidades, porque lamentablemente en Gendarmería no hay tantos, digamos, profesionales para que puedan escucharlo y esa labor también la hacemos nosotros. Ahora, cuando hablamos del hacinamiento, ¿el hacinamiento no solamente afecta a los internos, sino también a ustedes? Por cierto, hoy día las cárceles chilenas están hacinadas alrededor del 43%, digamos, a nivel nacional y en algunas unidades penales hasta el 200, inclusive al 300% en la población penal. Y eso se extrapola también a nuestro personal que no tiene las condiciones necesarias de habitabilidad. Eso le iba a preguntar, ¿dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Cómo son los servicios sanitarios? Todo. Créame que no hay mucha diferencia entre lo que vive el preso y entre lo que vive el gendarme. Es decir, ¿cómo? Descríbalo. Paupérrima, horrible, inhumana inclusive, inhumana. ¿Cómo son las camas, los lugares donde duermen? Litera, piezas hacinadas, sin muchas condiciones de aseo, de mantención, baños en mala mantención también. Entonces las diferencias no son muchas, lamentablemente. ¿Y sigue habiendo gente que quiere ser gendarme, tanto hombres como mujeres? Créame que sí, créame porque puede haber una tradición familiar y también creemos que hay un engaño. Porque cuando Gendarmería llama a postulación a la ciudadanía, nunca en los prospectos ha señalado que la proyección de carrera es de 15, 16 años en un mismo grado. Cuando nosotros hablamos con los colegas que recién egresan y les explicamos esto,
realmente nos dicen, parece que nos equivocamos y postulamos a la institución equivocada. Entonces se le miente a la gente, se le miente. ¿Y qué porcentaje hay de personas que abandonan la carrera, la profesión? El porcentaje no es muy alto, porque en definitiva uno va avanzando en este trabajo, también se va comprometiendo, lo va queriendo. Créame que a pesar de que es muy difícil, este trabajo es muy complejo, uno tiene amor por la camiseta. ¿Tiene esperanza siempre de que se pueda hacer algo mejor? Por supuesto. Oiga, usted lo pasa mal, emocionalmente. Sí. Estos días. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siente? ¿Que se emociona acá? Joe González siente cierta impotencia, que no están siendo escuchados. ¿Cuál es el sentimiento que le llega a este extremo, ¿no? De sentirse así. Sí, es muy difícil. Es estar representando a tantos funcionarios y funcionarias y sentirse que así como las manos atadas, que no pueden hacer mucho. Quisiéramos que cambiar esta triste realidad, pero no está en nuestras manos. O sea, lo ven difícil. Sí, está en las manos de la autoridad que tiene que tomar cuenta de lo que estamos viviendo. ¿Hay alguna reunión planeada que esté en la agenda con la ministra o algo por el estilo? ¿O con el director general de Gendarmería? Hasta el momento, absolutamente nada. Solamente un acercamiento del director que en vez de ayudarnos a llegar a un punto de encuentro, creo que hace todo lo contrario. Cuando uno espera que de parte de la autoridad institucional, que también viste el mismo uniforme que nosotros, la representación sea distinta, y no es así, y hay un compromiso más político, créanme que perdemos las esperanzas, pero no perdemos el sentido de lucha. Bueno, uno de los puntos que ellos piden es asegurar a los dirigentes huelguistas un trato digno, coherente y que bajo ningún punto de vista se amenace su estabilidad laboral después de esta huelga, porque después también viene la represalia. Claro, eso le iba a decir, que ¿se ha dado en otras oportunidades represalia? Por cierto, en el paro del año pasado, ustedes vieron la actitud que tomó la ministra de personificar una justa demanda, de tratarnos inclusive de minoritarios, cuando nosotros solamente esta asociación representa a 4.000 personas. Entonces, claro que hay represalias, estando en democracia todavía hay riesgos. ¿Riesgo de qué? Riesgo de sentir presiones, de que en definitiva se pongan en duda tu continuidad laboral, tu estabilidad laboral. Existe ese riesgo. Lamentablemente, en un país democrático, en vez de recibir diálogo de parte de la autoridad cuando uno expone una justa demanda y no llegar a esta instancia, se prefiere criminalizar los movimientos, reprimirlos. Joe González, por último, ¿o alguna reacción de la autoridad ante esta decisión de la huelga de hambre líquida? Absolutamente ninguna. De parte del ministerio, ninguna. ¿No se han enterado? Sí, nosotros les enviamos el comunicado, el petitorio a sus asesores, y hasta el momento no hemos recibido ningún acercamiento. De hecho, antes de entrar a la entrevista contigo, Cecilia, yo por vía WhatsApp me estaba comunicando con un asesor y ni siquiera me responde. Bueno, ojalá que esto se produzca un acercamiento para tratar de destrabar este conflicto. Le agradecemos a Joe González, que es el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, que nos vino a contar el porqué de esta huelga de hambre líquida y también de la realidad que ellos viven, de las difíciles condiciones también en las cuales trabajan. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, Cecilia. Nosotros nos despedimos, ya vienen las noticias del Diario Cooperativa, nos encontramos mañana a las 9. No, el lunes. Hoy es viernes. ¿Verdad? Y mañana es la transmisión del 21 de mayo. No, yo estoy loca. Ya, hasta el lunes entonces a las 9 de la mañana. Chao.